Una nave acaba de aterrizar en Nueva Jersey. Están saliendo criaturas con tentáculos. Las autoridades no logran contenerlos. Eso fue lo que millones de personas creyeron cuando encendieron la radio el 30 de octubre de 1938. Lo que no sabían es que todo era ficción. Y aún así, muchos huyeron despavoridos, lloraron en iglesias, llamaron a la policía y colapsaron las líneas telefónicas. Estados Unidos pensó que lo estaban invadiendo y no era una potencia enemiga, sino seres de otro planeta. En este video vamos a contarte las cosas más impactantes que ocurrieron aquella noche, desde cómo se sembró el pánico en todo un país hasta los secretos detrás de una narración que se salió de control. También vas a descubrir qué pasaba en la mente de los oyentes en ese momento, cómo era vivir en ese Estados Unidos al borde de la guerra y por qué este experimento radial cambió la historia de los medios para siempre. Lo que estás a punto de ver no es solo una historia de ciencia ficción, es una advertencia real sobre el poder de la voz y el miedo colectivo. ¿Qué tan fácil es manipular a una nación entera con una historia bien contada? Quédate porque esta no es solo la historia de una invasión que nunca ocurrió. Es la historia de cómo una ficción radial hizo colapsar la realidad. El país que se paralizó por una invasión que nunca ocurrió. La noche del 30 de octubre de 1938, Estados Unidos vivió uno de los episodios más desconcertantes en la historia de los medios de comunicación. Millones de personas creyeron que estaban siendo invadidas por extraterrestres. No era una película ni un boletín oficial, era una simple transmisión de radio. Pero para muchos sonaba demasiado real. En medio de un programa aparentemente habitual, una interrupción fingida comenzó a informar sobre una extraña explosión en Marte. Luego, reportes falsos narraban aterrizajes de naves, ataques con rayos calcinantes y soldados cayendo ante una fuerza imposible de detener. La emisión, dirigida por un joven Orson Welles, no avisó a tiempo que se trataba de una obra dramatizada. El resultado fue un caos inesperado. Familias huyendo de sus casas, iglesias abarrotadas por personas que creían que había llegado el fin del mundo y líneas telefónicas colapsadas por la desesperación. Algunos testigos aseguraron haber visto humo en el horizonte o luces extrañas en el cielo, atrapados por la sugestión colectiva. Esa noche, la ficción superó a la realidad, y el país descubrió algo perturbador. Una voz bien ubicada en la radio podía desatar el miedo más primitivo en cuestión de minutos. Aquel domingo de Halloween, Estados Unidos no fue atacado por extraterrestres, sino por su propia imaginación. La historia detrás del guión que engañó a millones. La base de esta transmisión legendaria fue una novela publicada en 1898 por el autor británico H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. En ella, la Tierra es invadida por seres extraterrestres provenientes de Marte que destruyen sin piedad todo a su paso. La obra es considerada una de las primeras grandes novelas de ciencia ficción y una crítica velada al imperialismo británico. 40 años después, un joven prodigio del teatro y la radio, Orson Welles, decidió adaptar esa historia al lenguaje sonoro moderno, pero en lugar de presentarla como un cuento tradicional, diseñó una versión en forma de noticiero en tiempo real, donde cada evento era narrado como si estuviera ocurriendo en ese preciso instante. Junto a su grupo de teatro, The Mercury Theatre on the Air, Wells construyó una narración que imitaba con precisión la estructura de un boletín urgente de noticias, reporteros en vivo, testimonios improvisados y hasta sonidos de interferencia. Todo estaba planeado al detalle para sonar auténtico. Lo más sorprendente es que en ningún momento Wells intentó provocar un pánico nacional. Su intención era innovar en la forma de contar historias por radio, pero nadie anticipó el alcance emocional de su experimento, ni cómo el contexto político y mediático de la época lo convertiría en una bomba emocional para el país entero. Ese guión no solo marcó un hito en la radio, sino que también redefinió lo que era posible lograr con solo una voz y un micrófono. Un país al borde de una guerra y una radio omnipresente. En 1938, Estados Unidos vivía en un clima de ansiedad e incertidumbre. Europa estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial. Hitler había invadido Austria meses antes, y los rumores sobre una posible expansión nazi
eran constantes en los noticieros. El miedo a un conflicto global se sentía en cada hogar. Además, la radio no era solo un medio de entretenimiento, era el canal principal de información inmediata para millones de familias. A diferencia de hoy, donde el escepticismo sobre los medios es mayor, en esa época, todo lo que salía por la radio se asumía como verdadero, especialmente si venía con el tono urgente de los boletines informativos. Las transmisiones interrumpidas por última hora eran frecuentes, y la población ya estaba condicionada a reaccionar con alarma ante ese formato. Así que cuando Orson Welles comenzó su emisión con una falsa cadena de reportes desde New Jersey, para muchos fue indistinguible de una cobertura real. Por si fuera poco, la transmisión empezó sin demasiada introducción. Muchos oyentes no escucharon el aviso inicial de que se trataba de una dramatización, porque sintonizaron tarde, tras cambiar de emisora, justo después de que terminara un popular programa musical. El resultado fue una tormenta perfecta. Un país ansioso, una radio poderosa y un formato creíble fueron el cóctel que permitió que una historia ficticia desatara una reacción masiva que, hasta hoy, sigue siendo objeto de estudio en comunicación, psicología y sociología. La estrategia narrativa que confundió a todos. Lo que hizo que millones creyeran que una invasión extraterrestre era real no fue solo el contenido de la historia, sino la forma en que Orson Welles decidió contarla. En lugar de presentar una obra teatral convencional, Welles optó por un formato disruptivo, una falsa cadena de noticieros interrumpiendo la programación habitual. La emisión comenzaba con música ligera, imitando una presentación de orquesta, cuando de repente era interrumpida por un boletín urgente. En él, un reportero anunciaba que algo extraño había caído en Nueva Jersey. Luego, nuevos boletines seguían actualizando la situación, cada vez con más dramatismo. Testigos horrorizados, científicos confundidos, tropas movilizándose y un supuesto ataque de rayos calcinantes. Todo estaba escrito como si fuera un evento real. No había música de fondo ni actores interpretando a marcianos. Solo voces serias, sonidos de ambiente y reportes supuestamente en vivo, lo que daba un realismo perturbador. Era como si el horror estuviera ocurriendo justo afuera de la ventana. Además, la obra usaba nombres reales de ciudades, científicos, instituciones y autoridades. La familiaridad de estos detalles reforzaba la verosimilitud. Para los oyentes, no sonaba como ciencia ficción, sonaba como el inicio del fin. La genialidad y polémica de Welles fue usar las herramientas del periodismo para contar ficción. Y en una época donde la radio tenía un poder casi absoluto, esto fue como detonar una bomba en el salón de estar de cada hogar estadounidense. El caos en hogares y ciudades. La noche del 30 de octubre de 1938, cientos de miles de estadounidenses vivieron una experiencia cercana al pánico colectivo. Aunque al inicio del programa se anunciaba que era una dramatización, muchos oyentes se unieron tarde a la emisión, justo cuando comenzaban los boletines falsos. No entendieron que se trataba de ficción. Para ellos, la guerra contra los extraterrestres ya había comenzado. Personas salieron corriendo de sus casas, otras se encerraron en sótanos. Algunas incluso empacaron pertenencias pensando que debían huir. Se registraron múltiples llamadas a estaciones de policía, medios de comunicación y hospitales. La gente quería saber cómo protegerse o escapar. En algunas zonas rurales, las iglesias se llenaron con fieles rezando por sus vidas. En New Jersey, donde supuestamente había aterrizado el primer cilindro marciano, se reportaron atascos de tráfico y cortes de luz voluntarios hechos por ciudadanos que temían atraer la atención de los invasores. Los testimonios recopilados después por medios y sociólogos hablaban de lágrimas, histeria e incluso personas armadas patrullando sus vecindarios. Todo esto ocurrió en cuestión de minutos. La fuerza de la radio como medio de masas, combinada con la tensión previa a la Segunda Guerra Mundial,
Crearon el terreno perfecto para que la ficción se confundiera con la realidad. Fue un momento único, la mezcla de arte, miedo y tecnología, donde una historia bien contada desató uno de los episodios de pánico más fascinantes del siglo XX. La respuesta de los medios. Después del caos de esa noche, los periódicos del día siguiente explotaron la historia. Titulares como "Radiofobia causa pánico en el país" o "Estados Unidos bajo ataque por su propia imaginación" se leyeron en todo el país. La prensa escrita, que ya se sentía amenazada por el auge de la radio, aprovechó para criticar duramente al nuevo medio. Diarios importantes como The New York Times o The Washington Post señalaron que la emisión había sido irresponsable. Argumentaban que no se podía jugar con el miedo del público de esa manera, especialmente en tiempos tan inciertos. Aunque algunos reportes exageraron la magnitud del pánico, hubo una intención clara: poner en duda la credibilidad y ética de la radio como medio informativo y de entretenimiento. No todos los medios, sin embargo, fueron críticos. Algunas emisoras vieron en el episodio un ejemplo del poder narrativo de la radio. Destacaron la producción, el dramatismo y el talento de Wells para atrapar a la audiencia. La división entre prensa escrita y medios radiofónicos reflejó una lucha por la autoridad informativa en la sociedad moderna. El escándalo mediático no solo amplificó la fama de Wells, sino que también dejó en evidencia que, en la era de la información masiva, una buena historia puede superar los límites entre realidad y ficción. El impacto en la cultura y la carrera de Orson Welles. A pesar del escándalo inicial, la emisión de La Guerra de los Mundos catapultó la carrera de Orson Welles. Con tan solo 23 años, se convirtió en una figura mediática de primera línea. Lo que muchos pensaron que sería su ruina, se transformó en su trampolín hacia la cima del mundo del espectáculo. Apenas 2 años después, Wells firmaría un contrato histórico con RKO Pictures, que le daría control total sobre uno de los proyectos cinematográficos más influyentes de todos los tiempos, Citizen Kane. La transmisión de 1938 también dejó una huella profunda en la cultura popular. Fue una de las primeras demostraciones del poder de los medios para alterar la percepción de la realidad. Desde entonces, ha sido referenciada y adaptada en películas, series, obras de teatro y documentales. El episodio quedó grabado en la memoria colectiva como un ejemplo contundente de cómo la ficción, cuando se presenta con suficiente realismo, puede convertirse en verdad para miles de oyentes desprevenidos. Incluso décadas después, universidades y analistas de medios siguen estudiando el caso como un hito en la historia de la comunicación. Fue uno de los primeros grandes ejemplos de lo que hoy llamamos fake news, pero generado sin intención maliciosa, sino como un experimento artístico que terminó revelando la vulnerabilidad de una audiencia masiva frente a medios creíbles. Orson Welles no solo cambió su destino, sino que también dejó una lección eterna sobre los límites entre el arte, el poder mediático y la verdad. El legado y las lecciones del caos radial. La lección fue clara: la forma en que se presenta un mensaje puede ser tan impactante como su contenido. Orson Welles y su equipo no solo crearon un hito en la ciencia ficción radial, sino que también nos dejaron una advertencia sobre lo fácil que es moldear la percepción colectiva. Hoy, en tiempos donde las noticias falsas y la desinformación circulan a gran velocidad, este episodio cobra una nueva relevancia. Nos recuerda que no todo lo que suena verdadero lo es, y que el criterio del oyente es la última barrera frente al caos. Lo que ocurrió aquella noche de 1938 fue una invasión, sí, pero no de Marte. Fue una invasión al corazón mismo de la credulidad humana. Una transmisión de radio, una historia de ciencia ficción y una audiencia que creyó estar viviendo el fin del mundo. La Guerra de los Mundos no solo marcó un antes y un después en la historia de los medios, sino que nos sigue hablando décadas después sobre la fragilidad de la percepción y el enorme poder del relato. Este no fue solo un experimento radial, fue un espejo de la sociedad, un recordatorio de cómo con las herramientas adecuadas la ficción puede volverse realidad, al menos por un instante. Ahora queremos saber qué piensas tú.
¿Crees que una historia como esta podría repetirse hoy? ¿Qué habrías hecho si hubieras escuchado esa emisión en 1938? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte. Y si este video te pareció interesante, regálanos un like y compártelo. Así el algoritmo de YouTube lo mostrará a más personas y esta historia seguirá viajando, como lo hizo aquella noche, por las ondas de radio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de RetroClick, donde revivimos las curiosidades que hicieron temblar al mundo. Can you hear it now? Professor Pearson? Yes, Can you tell us the meaning of that scraping noise inside?